Dios. Amén, hermanos, ¿estamos listos? La bendición del Padre en 4 dimensiones. Uno espera ser bendecido, amén, hermanos. Algunos no tomamos ninguna bendición de nuestros padres. Yo fui uno de ellos. Me refiero a la bendición financiera que había para mí, la tomó alguien más. No me tocó ni un clavo. ¿Alguien está ahí, hermanos? ¿Alguien le pasó lo mismo? No me tocó nada. Alguien más se lo llevó. Alguien más lo acaparó. Pero todos esperamos la bendición del Padre. La Biblia dice que no proveerán los hijos para los padres, sino los padres para los hijos, ¿de acuerdo? Pero no únicamente estamos esperando la bendición financiera. Yo puedo decir que a mí me tocó la bendición espiritual. Me tocaron principios que los bebí. Mi papá no me dijo, tú tienes que ser así. Pero hay cosas que él tenía que yo las tengo. Me gusta mucho tener palabra. Y me acuerdo que mi papá sí era. ¿Sabes qué? Es que dije que tenía que ser tal día, tales horas. Y bueno, a veces es mejor heredar cosas de esa naturaleza que heredar dinero. Que heredó una casa, un carro. Es mejor que diga, ¿sabes qué? Heredé los principios. Amén. Y la otra cosa que me gustaría heredar de mi padre como bendición sería la longevidad. 100 años. ¿Verdad? Eso es mucho vivir, ¿verdad? 100 años ya es mucho paquete. Pero Dios me conceda tener esa bendición de ser longevo, ¿verdad? En mis días sobre la tierra. Voy a hablar brevemente, hermanos, acerca de 4 bendiciones. Una es el contacto humano, la palabra buena, la profecía y luego la bendición sacerdotal. No voy a tardarme mucho tiempo. Quizá digan, pastor, eso es un legajo muy grande. Voy a hacerlo corto porque estamos parte de un programa que va a haber aquí breve también que los niños tienen. Y luego vamos a ir a comer por allá, no sé, a la casa de los hermanos Martínez. Vamos a la palabra de Dios, amén. Es muy importante el contacto humano. Yo les he comentado a ustedes que mi padre sí me quería, y digo me quería porque ya murió, pero nunca tuve un contacto humano más que cuando me pegaba. ¿Alguien está conmigo ahí? Nada más cuando nos pegaba, no había que... Les he dicho que a mí me hubiera gustado que mi papá me sentara en su rodilla y que me abrazara y que me diera un beso bien fuerte y me dijera, hijo, te quiero. Eres el más deseado de tu madre. Eres el más deseado. Pero no nos pasó a muchos así. Y entonces lo necesitamos, ¿cierto? Pero lo interesante es que también su hijo lo necesita ahora. Y se los estamos negando porque nos lo negaron tal vez a nosotros. Bueno, hermanos, la Biblia dice, hermanos, que Jacob era un padre, o Isaac era un padre que conocía a sus hijos, no únicamente de vista, sino que los conocía al tacto, al sonido de su voz y el aroma de sus hijos lo tenía bien conocido. Porque la Biblia dice que cuando ya estaba Isaac viejo, le dijo a su hijo Esaú, que era el primogénito, mira, prepárate, tráeme caza, ve al campo y trae algún animal que de caza y prepárame comida para que te bendiga antes de que me muera. Y entonces la mamá, que era Rebeca, la mamá de estos muchachos, ¿verdad? De Jacob y Esaú, escuchó, y como ella amaba más a Jacob que a Esaú, le dijo a su hijo Jacob, mira, ve al corral y tráeme 2 cabritos y los voy a preparar para que lo que tu hermano va a traer casa, entonces yo te preparo a ti la comida y se la das a tu papá para que él te bendiga a ti. Porque ya Esaú había vendido antes su primogenitura a Jacob, ya había hecho un desorden. Pero la Biblia dice que le dijo Jacob a su mamá, pero yo no soy velludo. Y si me acerco a mi papá, Isaac ya era ciego, era viejo y estaba ciego. Y le dijo, si me acerco a mi padre, él me va a tocar y va a saber que yo no soy su hijo porque mi hermano Esaú es velludo. Y le dijo, no te preocupes, déjalo. Del mismo cabrito vamos a ponerte pelo de los animales en sus brazos y en el cuello para que tu papá te toque y crea que eres su hijo Esaú. Estoy diciendo todo esto porque cuando llega Jacob haciendo creer a su papá que era Esaú, le dice, papá, ya regresé del campo y está lista tu comida, listo para que me bendigas. Y le dice el papá, dice, ¿cómo es que tan rápido veniste? Jehová me ayudó y encontré casa pronto y ya te traigo tu comida. Entonces el papá le dice, acércate ahora y te palparé por saber si eres tú mi hijo Esaú y no es otro.
El papá tenía sus sospechas también, pero él, como ya no miraba, él estaba usando el tacto, el olfato y el oído para distinguir a su hijo. Y se acercó, y cuando estaba hablando Jacob, le dijo, bueno, la voz es de Jacob, ¿verdad? Aunque el olor que traes es el de Esaú, el olor del campo, de mi hijo que le gusta el campo y la cacería. Y bueno, lo cierto es que lo engañaron a Isaac. Pero estoy resaltando todo esto porque Isaac era un padre que podía conocer a sus hijos al tocarlos, porque había un contacto humano, amén. Un padre que conocía la voz de su hijo, y un padre que conocía el aroma que despedía su hijo. Esto nos está hablando, hermanos, de un padre que tiene la capacidad de acercarse a su hijo, que puede estar con él. Y nos da a entender que hay muchos padres también en este entonces, hermanos, habemos muchos padres que no sabemos estar cerca de nuestros hijos. Estamos cerca de ellos cuando son bebés, pero cuando ya crecen, no sé si el hermano Domingo pues todavía está chiquillo, Sammy, ¿verdad? A lo mejor sí lo agarra, pero difícilmente agarra a Diego, ¿verdad? A veces, ¿qué hubo, amigo? ¿Cómo estás allá a lo lejos, verdad? Porque el chamaco trae su vida y corre y va y viene. Pero qué importante es que podamos estar en contacto con nuestros hijos. Eso pasaba más antes, que los papás, hermanos, no tenían tiempo. Éramos a veces tantos, nosotros fuimos 8. Entonces a veces si lo miraba uno, el papá ya se sentía agraciado. Uno, me miró, me echó una mirada, me regañó, me jaló las orejas. Porque eso era de manera de un contacto que tenías con él y lo deseábamos. Pero los hijos en este tiempo están también deseando padres que tengan la capacidad de tocarlos, de abrazarlos, de besarlos. Algunos todavía tienen hijos varones y dicen, no, pues no lo quiero besar porque no vaya a hacerse afeminado. Era una de las cosas que yo oía de mi padre, ¿verdad? Que él era muy duro con nosotros, porque él decía, no quiero que se me vayan a desviar. Y pues no iba a andar besándonos ni nada de esas cosas, porque en ese entonces los padres pensaban que los hijos había que tratarlos duro para que salieran bien derechos. Bueno, salimos bien derechos, gracias a Dios, pero nos hubiera gustado que mi padre, a mí al menos, me hubiera besado, me hubiera abrazado, que él lograra tocarme y conocerme. No sé si mi padre ahora viniera, ¿verdad? Dios le permitiera venir y me tocara. Yo no sé si él sabría si soy yo. Yo no sé si él sabe dónde tengo yo un lunar. No sé si él sabe dónde tengo yo una herida que me hice. Y él dijera, conozco el cuerpo de mi hijo. Mi hijo Roberto tiene un lunar grande en el brazo y al tocarlo puedo identificar si es él. Ajá. O tiene una herida fuerte que se hizo en un costado. Si yo lo toco, sabré que él es. Pero estamos hablando de un padre que conoce a su hijo, ¿de acuerdo? Que no únicamente tiene una relación de high, sino que están juntos, conviven juntos, y puede haber una intimidad en el sentido correcto de la palabra entre padre e hijo. Gloria al nombre del Señor. Yo preguntaría, hermanos, ¿qué pasa con su hijo, usted? ¿Cómo es su relación entre usted y su hijo? ¿Puede mejorar? Porque decía el hermano Juan, ¿qué desearía el papá que su hijo le regalara? Pero yo quiero cambiar un poquito la piedra para el otro lado y decir, ¿qué desearía un hijo que el papá le regale en el día del padre? Porque es el día del padre, pero el hijo también, hermanos, está esperando tener ese padre que siempre ha deseado, tal vez. Pero dejémoslo ahí, no voy a abundar porque el tiempo está corto, pero no soy el único que deseó tener contacto con su padre, ¿verdad? Y que él pudiera distinguir quién es mi hijo, su voz, su aroma, lo que a él le gusta, lo que a él le anhela, y luego también, y que lo acepto. Porque a veces sabe que a su hijo le gusta aquello, pero el papá no lo acepta. No sé si le haya pasado a alguno de ustedes que el papá quería que usted fuera mecánico, pero como usted no fue mecánico, el papá no lo aceptó, porque él hubiera querido que fuera arriero como él era, porque pasaban esas cosas. Entonces es bien importante, voy a tocar un poquito más adelante la aceptación. Algunos de los que estamos acá fuimos no plenamente aceptados porque no nos gustaba el oficio de los papás. ¿Ustedes qué creen que yo hubiera querido si hubiera tenido un hijo varón? ¿Qué se les ocurre que me gustaría que fuera? ¡Un pastor! Y si no fuera un pastor, yo me sentiría frustrado. Pero ¿sabe qué?
Lo importante es que tienen que decir, no, es que a mi hijo no le gusta eso de la pastoreada. Cuando yo era un niño y era hijo de un pastor, obviamente, mi papá pastoreó más del tiempo que yo he pastoreado ahora. Yo llevo 31 años, pero mi papá pastoreó más. Entonces, yo lo último que quería en la vida era ser pastor. Y tengo 31 años ya. ¿Qué tal si no hubiera querido, no? O si hubiera querido. Pero lo cierto es que aquí estamos sirviéndole al Señor en lo que Dios nos trajo. No en lo que mi papá quería, pero los padres tienen que aceptar a sus hijos como son y en lo que ellos quieren ser. Amén, hermanos. Y lo acepto, tienen que aceptarlo. Pero también tenemos que bendecir a nuestros hijos, no únicamente teniendo un contacto humano, sino dándoles una palabra buena. Dándoles una palabra buena, una palabra de bendición. Pablo recomienda a los colosenses, hermanos, en el capítulo 3, verso 21, y le dice, no exasperéis a vuestros hijos, que quiere decir, no los saques de quicio. Porque a veces los papás sacamos de quicio a los muchachos, ¿lo puede creer? Los exasperamos. Escuchar, hermanos, un padre que habla cosas buenas del hijo, lo motiva. Eso impulsa al jovencito. Vamos a decir que el muchacho no está ahí aparentemente, y usted está hablando con alguien más y está diciendo, no, mira, mi hijo fulano de tal, no, es una eminencia. ¿Sabes qué? Mi hijo, yo me siento orgulloso de él. Y el niño está por allá, ¿me entienden? Pero no, papá no está mirándolo. Pero el niño alcanzó a oír la palabra buena que su papá está dando de él o de ella. Y haz de cuenta que te impulsa todo aquello, te levanta, sí, definitivamente. Pero qué terrible cuando lo que está oyéndose no es una palabra buena, no, es un holgazán. Ya no hay qué hacer con él. Ese muchacho muy desordenado. Entonces el niño está esperando una palabra buena de parte del papá, una palabra que lo motive, que lo levante. Y al decir Pablo que no exasperemos a nuestros hijos, más adelante dice, porque hablar mal de ellos, que quiere decir exasperarlos, va a producir desaliento en el hijo. ¿Cómo me siento yo si mi papá está hablando mal de mí? No, hombre, no sabe, es un inútil. Hermanos, me desaliento, pierdo fuerza. Porque digo, wow, mi papá, eso piensa de mí, eso comenta de mí. Entonces es muy importante que el papá dé una palabra buena, hable bien de su hijo, que no lo exaspere, que no lo saque de quicio con su actitud, con lo que está comentando a otras personas acerca de él. Que se escuche decir de su hijo a las demás gentes. Tal vez está diciendo, es que es un inútil, nunca ha servido para nada este muchacho. Yo he escuchado papás que así de pronto se las gastan. No, nunca ha servido para nada. Pobrecito, mi hijo. No deben decir eso. Se está esperando una palabra buena, una palabra que bendiga al muchacho, ¿de acuerdo? O sabes que no se parece ni tantito en mí. Yo soy un hombre bien trabajador, bien responsable, no se parece a mí. Hermano, el chamaco no le va a ayudar en nada, esa palabra no es buena. Mire cómo Dios hablaba bien de sus hijos. Miren lo que le dijo al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Mire cómo se las gasta Dios al hablar de sus hijos. Diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job, a mi hijo Job? No hay otro como él. ¿Qué le parecería que un hijo escuchara algo así de su papá? No hay otro como él, es el mejor. Y luego Dios hablaba de Abraham y decía, es mi amigo. Amén. Cuando el obispo ha dicho en algunas ocasiones, ¿verdad? El hermano Flores es mi amigo, se siente uno bien. Y no estoy esperando una palanca, ¿verdad? Es mi amigo y no más, ¿verdad? Pero se escucha bien el decir que la persona importante diga, ese es mi amigo. Y miren lo que decía Dios acerca de Juan el Bautista. Decía de él, de los nacidos de mujer, no hay otro más grande que este. ¿Se imagina hasta dónde levantaba Juan? Y Juan se sentía bien, porque Dios, su padre,
Está diciendo, no hay otro de los nacidos de mujer más grande que que Juan. Pero en el reino de los cielos, dice, el más pequeño es más grande que él. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Pero ¿qué está la palabra que estás dando de tu hijo adolescente, de tu hijo joven? Te la llevas hablando mal de él. Y a veces conversa el papá con la mamá y no, ¿qué vamos a hacer con este muchacho, honey? Tenemos que correrlo, a ver qué hacemos con él. Y el niño está allá huyendo. No lo haga. Voy a hacer un paréntesis aquí para salir un poquillo y decir que hace unos días los maestros de escuela bíblica pidieron a sus hijos que llenaran unas hojitas donde qué problemas estaban teniendo en sus casas. Como 3 hijos, me parece que no estoy mintiendo, 3 niños X, somebody help. Porque dice, mis papás se pelean, alguien ayúdenme. Yo leí eso y digo, 1, 2, 3, ¿qué pasó? Un niño preocupándose porque sus papás se pelean y diciendo que alguien me ayude, alguien écheme una mano porque ellos están peleando y el niño no puede hacer nada. Hermano, es un problema de adultos. ¿Y por qué tenemos que descargárselo a un niño? Pero cuando un niño está diciendo, alguien ayúdeme, mis papás se pelean mucho, hermanos, estás descargando algo que no puedes tú trabajar con aquello, menos la criatura. Y estás haciendo un desorden en su vida. Es muy importante, hermanos, la aceptación cuando hablamos de la palabra buena. No tenemos que estar diciendo al muchacho, muchacha inútil, muchacha floja, tú no sirves para nada, etcétera. No. ¿Sabe qué es muy importante? Aceptarlo. Yo escuché un testimonio hace unos días de un predicador que estaba diciendo que este era un presidente de una institución religiosa muy prestigiada en Inglaterra. Era el obispo presidente de la institución esa. Y uno de sus hijos se hizo afeminado, ¿verdad? Este muchacho cambió sus preferencias sexuales. Y evidentemente el papá no lo aceptaba por ningún motivo y lo trataba de esconder, ¿me entiende? Era el patito feo, que no lo miren porque él es el presidente de la iglesia, etc. Y el niño, el muchacho, el adolescente estaba portándose mal y él traía un novio, ¿verdad? Y ya se iban a casar. Pero Dios tocó el corazón de este pastor y él hizo algo muy inusual, ¿verdad? Y esa vez estando en televisión viva, su hijo estaba ahí y él llamó a su hijo ahí frente a las cámaras y él dijo, quiero decirle a mi hijo que yo lo acepto como él es y que he estado por tiempo rehuyendo y peleándome con él. Y entonces el muchacho se quebrantó a tal manera que no únicamente el muchacho, sino el novio de él. Esto lo podría decir, eso es una cosa que inventaron, es un hecho real. Ahí mismo el muchacho que era afeminado y que se iba a casar con el otro que andaban ahí también, hermanos, ahí mismo hicieron un cambio de actitud. Lo que nos lleva a esto, hermanos, es que yo no estoy diciendo yo una actitud permisiva hacia una conducta inadecuada, pero qué importante es cuando logramos aceptar a la persona. Yo no estoy a favor de los cambios de preferencias, pero estoy diciendo que ¿cómo ayudaría el hecho de que te acepten para el proceso de cambio? ¿Me estoy explicando? Porque cuando no hay una aceptación, ¿cómo vamos a empezar el proceso de cambio? Se tiene que aceptar una realidad. Es una realidad complicada. Por favor, créanlo que para mí conciliar una cosa así, cuando yo oí eso dije, ¿cómo es posible? Y más siendo un presidente de una institución religiosa que tú sabes, hablas de etcétera. Entonces el papá nunca pensaba que, ¿cómo voy a permitir que este muchacho salga a la luz pública y yo declare que él es un gay? Bueno, lo tuvo que hacer. Y en el momento que él aceptó, hubo un quebrantamiento ahí en la misma televisión en público. Y el chamaco prometió a su padre, ¿sabes qué, padre? Por eso que tú has hecho ahora, yo modifico mi orden de vida en el nombre del Señor, me vuelvo a los caminos de Dios. Fue algo tremendo. Y una de las cosas importantes que tienen que hacer usted y yo con su hijo, con su hija, es aceptarlo. Para poder empezar a cambiarlo. ¿Estamos, hermanos? Porque nadie a quien no le permitan el privilegio de ser aceptado va a permitir el privilegio de que lo modifiquen. Entonces, los hijos necesitamos
y necesitan una palabra buena de parte de los padres. Y esto implica comprensión y aceptación. No estoy diciendo una comprensión y una aceptación para decir, ahí quédate. No, pero ¿sabes qué? Vamos a empezar a trabajar, pero yo te amo, te acepto, eres mi hijo. Y a lo mejor no estoy de acuerdo con eso que está pasando en tu vida, pero yo te acepto, te amo, estoy dispuesto a mostrarte, paz de Cristo. Eso no está fácil cuando uno dice, yo no milito así, no pienso así. Y decir, ¿saben qué? Este es mi hijo. Amén, paz de Cristo. Pero ese valor, esa actitud puede llevar a que haya cambios en la vida de los hombres. Y el punto tercero que trataré brevemente es profetízales. Dales una palabra. Es verdad que el muchacho no camina bien. Es verdad que no tiene el comportamiento que tú has esperado. No se parece a ti. Hay chamacos que uno dice, ni parece su hijo del fulano de tal. El hermano tan así, mira el chamaco cómo le salió. Hermanos, tiene que jalarlo hacia acá. Véngase, mi hijo, yo a usted lo quiero. No estoy muy de acuerdo con su conducta, pero yo a usted lo acepto, lo amo. Usted es mi hijo y tiene mi respaldo y tiene mi ayuda. Y vamos a hacer un proceso, ¿verdad? Que no tiene que decirle, vamos a empezar a cambiarlo a usted. Creo que el amor empieza a trabajar porque el niño se empieza a sentir amado. Pero denle una palabra. En Ezequiel 37 habla de que el profeta miró un montón de huesos secos. Y a veces lo que miramos y lo que visualizamos de parte de los hijos es solamente un montón de huesos secos. Yo lo miro todo seco y en gran manera. No miro qué rescatar de él. Es puro problema, es pura maldición. Y entonces no crees que va a pasar nada. Pero el Señor le dice al profeta, ¿crees que van a vivir esos huesos? Señor, tú lo sabes, allá tú. Profetízales, pero son huesos secos. Profetízales y van a tener vida. ¿Qué le parece la diferencia de empezar a profetizarle a su hijo? Amén. De lanzar profecías de bendición. Dios nos ha dado autoridad a nosotros para profetizar. Para profetizar palabras de bendición. ¿Estamos de acuerdo? He escuchado mamás que les han dicho a los hijos, fulano, si te vas a la calle te va a pasar algo malo. ¿Y sabe qué? Y el plebe se va a la calle y le pasa algo. Una vez un niño le decía a su mamá, no mami, ni digas nada, ni abras la boca, porque lo que tú dices me pasa. Dios nos ha dado a los hombres y a las mujeres, padres y madres, la capacidad de profetizarles. Y así como le dice, si te vas a la calle y no me obedeces, va a pasarte algo, mi hijo. También le puede dar una palabra de, mi hijo, yo te bendigo. Amén. Yo declaro sobre ti bendición y protección. Declaro que el ángel de Jehová acampa a tu lado y te bendice. Amén. Los padres tenemos una tremenda influencia, sobre todo sobre los hijos varones. Pero hay padres, hermanos, que no estamos dando un buen reflejo. Somos padres rebeldes, irresponsables, deshonestos, mentirosos, inmorales. Y eso es decir, está profetizando sobre el muchacho. Dice, no he emitido una palabra profética. No, estás emitiendo una palabra profética de actitud. Y el niño va a ser igual, irresponsable, contumaz, desobediente, deshonesto, rebelde, falto de integridad, peleonero, infiel. Esa es la profecía sobre los hijos. De acuerdo a nuestra conducta, de acuerdo a nuestro comportamiento. No le dije nunca nada. No necesita. Los hijos a veces miran mejor lo que está uno haciendo, ¿de acuerdo? ¿No les ha pasado? Juan, tengo tanto tiempo diciéndote que no hagas esto, mijo. Pues tengo tanto tiempo diciéndote que vayas a la escuela bíblica de ministerios, pero tú no vas, papá. Amén. Yo quiero que tú dejes la droga, mijo. Pero el chamaco mira que el papá bebe o que fuma. No es en todos los casos. Hay papás que no hacen nada de eso y le salen muchachos traviesos, porque a veces es un orden hereditario. Ni siquiera desde la primera generación. Viene de la tercera o cuarta generación para allá y está recalando con un problema. Es a donde tiene que decirle, amigo, yo a usted lo acepto como usted es. Véngase. Y lo voy a presentar en público.
¿Se acuerdan que yo les he dicho que si alguna de mis hijas me hubiera salido drogadicta y de pronto al caminar por las calles mirara un tumulto de gente que rodea a alguien que está echado ahí y yo me acercara y mirara que es mi hija, yo tendría que hacerlo, abrirme espacio entre la gente con permiso, señores, por favor, con permiso, y agarrar a la muchacha, abrazarla y decirles, es mi hija y con permiso me la voy a llevar. Amén. ¿No lo haríamos nosotros? Sí, la golpearon, la hirieron, está en las drogas y la vas a dejar ahí. No, con pena, ¿verdad? Tienes que meterte entre la chusma, entre la multitud y decirle, es mía, es mi hija y soy responsable de lo que está pasando en ella. Igual no importa lo que sea, si tiene una preferencia sexual equivocada, si entró en drogas, en alcohol, en degeneración, lo primero que Dios hizo para con nosotros fue que nos aceptó. ¿Estamos de acuerdo? Él nos dijo, cambia y yo enseguida voy a amarte. No, nos amó, se entregó por nosotros, nos echó en el hombro y nos ha venido cambiando paso a paso. A garrotazos, no, con su amor. Eso es lo que nos ha estado haciendo que estemos cambiando en nuestras vidas, gloria a Dios. Y demos finalmente la bendición sacerdotal a nuestros hijos. Retomemos el sacerdocio divino, hermanos. Ningún padre debe estar ahí diciendo, oh, mi hijo está enfermo y este pastor que no contesta el teléfono para que ore por mi hijo. Usted, en el nombre del Señor, amén. Y no viene ningún diácono, ¿dónde estará el ministro? ¿Y usted qué pasó? Recobremos el sacerdocio divino y pongámonos ahí en el nombre de Jesucristo. Ministre su hijo, ministre su esposa, gloria al Señor. La bendición sacerdotal, dice Jehová, hermanos, habló a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y le dice, así pondrás mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Así vas a poner mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los voy a bendecir. ¿Por qué no por una vez por todas pone el nombre del Señor sobre su hijo y quita su nombre, quita su ego? Es que me hicieron esto, yo tengo que actuar así. Ponga el nombre del Señor. No sé si me estoy explicando en esto, hermanos. Así vas a poner mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los voy a bendecir. ¿Cuándo? Cuando pongas el nombre del Señor sobre de ellos. Pero a veces tenemos, hermanos, nuestro nombre puesto ahí. Y a veces hasta hay papás que dicen, no, ahora no va nadie a la iglesia porque a mí me hicieron esto. Es tu nombre ahí. Ahora vamos a modificar nuestra vida porque está pasando esto y el otro. No. Pone el nombre del Señor y dice, yo los voy a bendecir. Y no es una crítica hacia ningún padre. Todos los humanos así queremos actuar, hermanos, ¿no? Todos, yo también. Queremos poner nuestro nombre, ¿sabes qué? No, y ya no va a pasar eso. Primero yo voy, a mí no me van a hacer nada, porque yo soy fulano de tal, ¿verdad? Y los Alcalá somos Alcalá. Hasta Alcalá, por allá, ¿me entiendes? Y los Miramontes, ¿verdad? Y hermanos, no pone el nombre del Señor sobre tu hijo. Y dale esta bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es tiempo de que papás hagamos un cambio. Digamos, ¿sabes qué? Yo soy un sacerdote que ministra sobre mi hijo, sobre mi esposa, en el nombre de Jesucristo. Es tiempo que ponga a sus hijos en la línea de la bendición, no en la línea de la maldición. No, amigo, párese aquí en esa línea, aquí en la línea de la bendición. Amén. Tiene que poner el nombre de ellos para que sean, el nombre del Señor para que ellos sean bendecidos, que no se paren en la línea correcta. A veces estamos parados en la línea correcta, incorrecta, y ahí estamos. Y de pronto preguntamos hasta después de un rato de hacer fila, oye, ¿y esta fila para qué es? Los van a matar a todos, córrele. Estás equivocado en la línea. A veces nos andamos parando en la línea y ni sabemos. No, pregunte, ¿esa línea qué? ¿A dónde lleva? Entonces diga, ¿sabes qué, mi hijo? Hay que cambiarlo de línea, esta línea los van a matar. Párelo en la línea correcta.
Hay padres, hermanos, ya casi termino, que lejos de ser una bendición para sus hijos, son una maldición. Y perdón por la palabra tan fuerte. Algunos son un estorbo, una piedra en el zapato, porque son egoístas a veces y no alcanzan a ver que su actitud puede estorbar el camino de sus hijos. Pero no es como que estamos hablando de un hermano, estamos hablando de todos los hombres. Todos tenemos cierto grado de egolatría. Y tal vez no todos seamos una maldición en el sentido extenso de la palabra. Pero yo tengo un dicho que he acuñado, que los padres nos dan gracia o nos desgracian. Y algunos padres están haciendo una actitud de desgracia y otros están teniendo una actitud de gracia. Y lo pueden ver en los hijos, en las hijas, cómo van caminando. Tú dices, wow, qué papás, qué niñas. Termino diciéndoles que he escuchado padres que se han quejado de los hijos. Pero yo diría finalmente que más bien debería de haber hijos que se quejen de los padres. Es lo correcto, ¿no? Yo no puedo quejarme de ustedes como iglesia, sin que no antes ustedes se quejen del pastor que tienen. Porque la Biblia dice que tal el sacerdote, tal el pueblo. Oh, esta congregación de Joliet ni sirve para nada. Pues es que el pastor no sirve para nada. ¿Estamos? Este hijo que yo tengo es un inútil, es un batalloso. Yo no sé qué hacer con él. Reclamo al cielo por este hijo. Y quizá el hijo diga, yo reclamo al cielo por este padre que no me ha sabido instruir. Y que todo el desorden de conducta que yo tengo obedece a la falta de carácter, obedece a la falta de autoridad y determinación, a la falta de pasión para servir a Dios. Eso forjó mi carácter y me echó a perder. Y ahora el papá está indignado con el chamaco. Yo diría, el chamaco debería de indignarse también y decir, yo le reclamo a Dios, yo le reclamo al pastor. Paz de Cristo. La bendición del Padre en 4 dimensiones. Tóquelos. Denles una palabra buena. Esté con ellos, juegue, conviva. Denles una palabra buena. Denles una palabra profética. Y dígale a esos huesos secos, tomen vida. Amén. Y ordénenles que viven, ordénenles que se muevan, ordénenles que se junten. Porque a veces lo que miramos es desintegración en el hogar, en los chamacos. Y profetízales, amén. Ellos son un montón de huesos secos. Eso es lo que miro, calamidad y problema. Qué desgracia la mía. Profetízales, ordénales que se llenen de carne y de espíritu, y las cosas van a cambiar. Dios nos ha dado autoridad de bendecir y de maldecir, ¿cierto? La Biblia dice, tienes autoridad de bendecir y de maldecir, de condenar y de salvar. Entonces, si las cosas no están cambiando en sus vidas, es porque no ha utilizado su autoridad profética para hacer que las cosas sean modificadas. De mi parte, Dios nos bendiga abundantemente, hermanos. Y a veces la palabra no está tan suave, pero si usted se acomoda en una de esas áreas y dice, yo he sido un padre que ha hablado mal de mi hijo o de mi hija y no lo voy a volver a hacer porque lo está hiriendo. Bueno, toda la palabra tómela para usted. Dejo el lugar a los encargados de escuela bíblica. Ellos van a continuar y a terminar con lo que falta. Son breves momentos en el programa que tienen aquí pendiente. Sean bienvenidos todos, hermanos.